Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. ¿Alguna vez se imaginaron poder controlar toda su casa con un solo dispositivo? En este video te lo enseño, así que ¡empecemos! Voy a apagar esta luz, 1, 2, se apaga, y si quiero prenderla con 1 lo enciendo. ¿Ok? Ahora tenemos el hervidor acá, voy a hacerlo que con mute, con 1 lo enciendo. Ahí están viendo, ahí comienza ya a hervir el hervidor. Con 1 y lo voy a hacer conmutar con el mismo botón 2 que con mute. Ahí se apagó. Ok, ahora vayamos a la cocina con el botón 3, 1, 2, 3 pulsaciones, la cocina se enciende, ahí están viendo, y con una pulsación del botón 3 la cocina se apaga. Perfecto. Ahora vayamos acá al pasadizo, que el botón 4, esta luz, vamos a encenderla manteniéndolo presionado, largo, suelto, y se enciende la luz. Y ahora quiero conmutarla, apagarlo, de igual manera manteniendo presionado, suelto, y la luz se apaga. Y finalmente vamos a la sala, con el botón 1 le he dado otra funcionalidad aquí. Vamos a hacerlo que con el botón 1, 3 pulsaciones, 1, 2, 3, y la sala se enciende. Y finalmente con el botón 4, con una sola pulsación, la luz se apaga. Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, este nuevo dispositivo de la marca Sonoff, el OR 4 en 1, también conocido como el SNZB-01M. Es un dispositivo de última generación que nos permite controlar hasta 16 dispositivos o componentes domóticos de nuestra casa. Es decir, yo puedo con este solo dispositivo controlar hasta 16 equipos de mi casa a través de escenas inteligentes. Este es un dispositivo que cuenta con 4 botones, ahí están viendo, este es 1, 2, 3 y 4 botones, y cada botón me permite encender o apagar o activar o desactivar cualquier dispositivo de mi casa. Aquí les quiero mostrar rápidamente el celular para mostrarles la aplicación cómo funciona. Acá por ejemplo tienen el dispositivo, acá les voy a mostrar, es este de aquí, ya está adicionado. Por ejemplo, yo podría apagar la luz de este ambiente, yo presiono una vez, miren, se apaga la luz, ahí están viendo, se apagó la luz. Y ahora lo puedo prender con un clic también, haciendo el modo inverso, ahí están viendo. Y cada vez que yo presiono, se actualiza aquí la información. Por ejemplo, este es el canal 1, acá yo puedo presionar una vez el canal 2, miren, canal 2, y si yo presiono 2 veces, 1, 2, se muestra 2 veces presionado, o le puedo decir que con 3 pulsaciones, 1, 2 y 3, una triple pulsación, y finalmente un modo de mantenerlo presionado por unos segundos es un long press. Como ven, es un dispositivo muy, pero muy interesante, porque cada una de estas teclas, ¿no? Cada una de estas teclas se pueden utilizar para controlar hasta 4 dispositivos. Si trae 4 switch o interruptores, o sea, 4 teclas, voy a poder controlar hasta 16 dispositivos. Aquí les muestro rápidamente la caja, ¿no? La verdad que es muy fácil de poderlo adicionar. Acá tenemos el, ¿no? Este es otro que me llegó. Para poder activarlo, simplemente lo que hacen, retiran la carcasa, ¿no? Rápidamente. Adicionan este dispositivo en la aplicación Ewelin. Este dispositivo tiene una batería CR2477 que según el fabricante puede llegar a durar hasta 2 años de uso con 50.000 pulsaciones en total. Ahí logran ver que este dispositivo puede trabajar con tecnología Zigbee, es decir, este es un dispositivo Zigbee final, consume muy poca corriente, el promedio de consumo es muy pero muy baja, y no solamente ello, cuando no se utiliza, entra en modo de dormido, en modo de sleep, lo que hace es preservar la vida útil de la batería. Esa es la gran diferencia entre los dispositivos Zigbee y los otros. Ahora, este dispositivo es un dispositivo Zigbee final, y para poderlo adicionar a la aplicación Ewelin para que pueda ser reconocido en nuestro celular, necesitamos tener un hub Zigbee o en este caso un router Zigbee, ¿no? Este dispositivo puede trabajar no solamente con Zigbee, sino también, aquí logran ver un interruptor, ¿no? Un interruptor hacia la izquierda con el signo de Zigbee para que trabaje como lo estoy indicando, o hacia la derecha para que trabaje con un Ewelin Remote Gateway, ¿no?
En este caso yo lo estoy usando hacia la izquierda como un dispositivo final Zigbee. ¿Y cómo lo adiciono? Simplemente, ¿no? Tiene aquí un protector, ¿no? Acá viene un protector, saco el protector. Para poder adicionar, lo que hago es presionar este botón durante 5 segundos y la luz comienza a tintillar, y después de ello ya lo adiciono a la aplicación Ewelin. La verdad que es muy sencillo adicionarlo, ya yo les he mostrado varias veces. No solamente viene esto, ¿no? Entonces, ¿no? Así. También viene su base magnética. Ahí están viendo, esta es la calidad, la verdad que han mejorado bastante la calidad. Esto se puede poner aquí de manera magnética. Ahí están viendo, no se cae. Y esto va sobre la pared con una pegatina que trae la caja, o también con tornillos. Pero lo más importante es que esto lo puedes poner sobre la pared de tu casa y ya te puedes llevar el control remoto a los diferentes lados de tu casa para poder encender las luces o los dispositivos que tú desees. Para adicionar el dispositivo a la aplicación Ewelin es muy sencillo. Retiran la tapa, como les había explicado, retiran el protector de la batería. Se fijan que el interruptor, si es para Zigbee, como es mi caso, lo ponen al lado izquierdo, y luego de ello se dan cuenta que el dispositivo entra en modo de apareamiento, tintillando la luz roja. Lo que hacen es mantienen presionado este interruptor. Acá hay un interruptor durante 5 segundos. Y ahí el dispositivo ya está en modo de apareamiento. Y ahora en la aplicación Ewelin, que es una aplicación que hay que descargar y crear tu usuario, como ya lo hemos visto en otros videos, simplemente le damos más. Y ahora lo que voy a hacer es escanear. Voy a darle a escanear. Escaneo el código QR que hay acá en la tapa. Como están viendo, el código QR. Y aquí ya comienza a linkear. Se está listo ya para el apareamiento. Le doy a adicionar dispositivo. Next. Next. Me dice si está, que compruebe si está o no en modo apareamiento. Le digo que sí. Y de aquí le selecciono el dispositivo hub, como le decía, el hub Zigbee. Voy a darle el de arriba. Le doy en siguiente. Y ahí espero a que lo reconozca. Ahí ya lo reconoció. Ahí ya lo reconoció. Le doy siguiente. Y listo, ¿no? Ahora ya tengo dos dispositivos, ¿no? Acá por ejemplo tengo uno y otro, ¿no? Este es el último que he puesto, este es el anterior que les mostré, y aquí ya estamos listos. Cada vez que yo presione una tecla, por ejemplo en el de abajo, miren, se va a mostrar el indicador 1. Vamos a ver, ahí está, canal 1. Si yo presiono el botón 3, 1, una vez, dos veces. Si yo presiono 3 veces, 1, 2, 3. Y si yo mantengo presionado durante más de 2 segundos, un clic largo. Ahí están viendo. O sea, ya tengo los dos dispositivos adicionados. Ahora voy a mostrarles cómo crear las escenas ya, pero directamente en mi celular. Bien, en este momento vamos a explicar las opciones de configuración del dispositivo, y no solamente ello, vamos a crear las escenas. Primero, vamos a abrir la aplicación Ewelin que les decía. Eso se instala en el celular para poder aparear el dispositivo con tu celular. Acá tenemos el dispositivo, ¿no? Abrimos. Por ejemplo, acá podemos ver el registro con 1. Por ejemplo, voy a presionar el canal 1. Ahí vieron la hora y la fecha. Ahora, una vez, el canal 2 dos veces, por ejemplo. 1, 2, el canal 2 dos veces. El canal 3 tres veces. 1, 2, 3. Y el canal 4, mantenerlo presionado más de 2 segundos. Ahí lo estoy manteniendo presionado, lo suelto, canal 4 long press. ¿Ok? Acá vemos el registro, ¿no? De una manera más ordenada. Podemos limpiar si deseamos. Aquí tenemos el estado de la batería en alto. En las configuraciones podemos cambiarle de nombre aquí. Yo lo voy a dejar ahí, la verdad que no lo voy a cambiar. Tenemos la última versión, la versión del plugin, un plugin adicional que descargas automáticamente. Qué tan fuerte es la señal, el RSI fuerte, acá nos indica. Las especificaciones de la batería, como les decía, este es un CR2477, está en nivel alto. Cuando la batería comienza a desgastarse y llega a un nivel muy bajo, te va a avisar. Bueno, y este es para que puedas adquirir en un lugar la batería. Acá tenemos las opciones para podernos conectar a las diferentes plataformas, a Alexa, a Alice, a SmartThings. Este dispositivo va a poder manejar
4 opciones de configuración por cada dispositivo, es decir, hasta 16 dispositivos puedo controlar cuando trabajo con la aplicación Evolink. Si ustedes trabajan con la aplicación Alexa, solamente va a poder reconocer por cada dispositivo 3 funciones, es decir, el corto, un corto, 2 cortos y el largo, más no haber presionado 3 veces el botón. Esa es la diferencia entre manejar estas aplicaciones o directamente con la aplicación Evolink. En este caso, como estamos con la aplicación Evolink, yo voy a poder controlar por cada botón que yo presione 4 dispositivos, es decir, hasta 16 dispositivos. Ok, la ubicación, si quiero compartirlo con algún miembro de mi familia, y finalmente la información técnica del dispositivo. Si ustedes quieren eliminar el dispositivo, le dan a eliminar. Ok, ahora les quiero mostrar, vamos a hacer una prueba acá interna para poder encender y apagar estas luces, las luces ambiente de acá. Para ello vamos a crear una escena, ¿no? Voy acá a escena, y acá en escena lo que yo voy a hacer es crear una nueva escena. Le doy más, desde aquí le digo agregar. En este momento le voy a decir que la escena se dispare cuando suceda algo. Dispositivo inteligente, le doy el dispositivo, el Zigbee. Vamos a hacer la prueba con el canal 1. Solamente una escena les voy a enseñar para que ustedes lo sepan. Single press, si solamente le he presionado por única vez, le doy confirmar que sí, luego le doy guardar y luego me dice qué tengo que hacer. Ahora le voy a decir agregar dispositivo inteligente, y aquí en este caso el comedor, le voy a decir que cuando se presione ese botón, una vez que la luz del comedor se enciende, esté encendido, le doy guardar, guardar, le doy un nombre y le pongo enciende comedor, ¿no? Enciende comedor, le doy guardar, finalizado, finalizado. ¿Ok? De esa manera, cada vez que yo presione por única vez, se va a encender el comedor. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero apagarlo? Voy a crear otra escena. Por cada acción, crea esa escena, le doy a agregar, le doy el dispositivo inteligente, este de acá. Vamos a manejarlo con el primer canal también. Si vuelvo a presionar, pero ya no una vez, sino 2 veces, ojo, 2 veces, le voy a dar confirmar, voy a dar guardar. Y ahora, ¿qué haga? Que haga simplemente que me... voy nuevamente a dispositivo inteligente, en este caso el comedor nuevamente. Vamos a ir al comedor acá. Y que ahora ya no le encienda, sino lo apague. Si yo quiero que con cada pulsación se encienda o se apague, le doy reversa. Pero en este caso lo voy a guardar para que ustedes vean, guardar. Y ahora me pide un nombre y le voy a poner apaga comedor, ¿no? La escena se va a llamar así, apagar comedor, ¿no? Guardar. Y ahí finalizamos. Acá tengo las 2 escenas, enciende comedor y apagar comedor. Ok, ahora vayamos a las pruebas. Bien, ahora les quiero mostrar cómo funciona esta escena. Por ejemplo, acá yo, si mantengo presionado una vez, la va a encender este ambiente. Como es comedor, si yo presiono 2 veces, lo apaga. Ahí vamos a presionar 2 veces. 1, 2, y dice apagar la luz. Ahí están viendo. Y si presiono una vez, se debe encender. Ahora vamos a verlo acá. Ahí está encendido. Presiono 2 veces el botón 1, ¿no? 1, 2, se apaga. Y si presiono una vez, se enciende. ¿Ok? De esta manera pueden controlar hasta 16 dispositivos, pero ahora les quiero mostrar la otra prueba final. Bien, ahora sí estamos listos para realizar varias pruebas con este dispositivo que puede controlar hasta 16 equipos electrodomésticos. Vamos a hacer con el botón 1 empezar. Por ejemplo, voy a apagar esta luz. 1, 2, se apaga. Y si quiero prenderla con 1, lo enciendo. ¿Ok? Ahora tenemos el hervidor acá. Voy a hacerlo que con mute, con 1 lo enciendo. Ahí están viendo. Ahí comienza ya a hervir el hervidor con 1. Y lo voy a hacer conmutar con el mismo botón 2 que con mute. Ahí se apagó. ¿Ok? Ahora vayamos a la cocina. Con el botón 3. 1, 2, 3. 3 pulsaciones. La cocina se enciende. Ahí están viendo. Y con una pulsación del botón 3, la cocina se apaga. Perfecto. Ahora vayamos acá al pasadizo. Y el botón 4, esta luz, vamos a encenderla manteniéndolo presionado, largo, suelto, y se enciende la luz. Y ahora quiero conmutarla, apagarlo, de igual manera manteniendo presionado, suelto,
y la luz se apaga. Y finalmente vamos a la sala. Con el botón 1 le he dado otra funcionalidad aquí. Vamos a hacerlo que con el botón 1, 3 pulsaciones, 1, 2, 3, y la sala se enciende. Y finalmente con el botón 4, con una sola pulsación, la luz se apaga. Como logran ver, este dispositivo es muy interesante porque pueden controlar hasta 16 dispositivos con escenas inteligentes. Ok, hasta aquí este video. Si realmente desean adquirir este producto, es un producto de última generación que recién ha sacado Sonoff, y en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que lo puedan adquirir en la página de Sonoff. Asimismo les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. No te olvides también de darle like a este video. Si te gustó, compartirlo. Esto es un video exclusivo no solamente para YouTube, sino también un video exclusivo para mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.